Buenas tardes, noches, dependiendo de la hora en la que me esté viendo, asesora, doy cumplimiento con este reto. Bueno, corresponde a módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional de la licenciatura en Derecho. El reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi nombre es Juan Agustín Peña Cruz. Mi número de matrícula es 21001448. El nombre de mi asesora eres Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y la fecha de entrega es 5 de diciembre de 2024, la hora en la que se está editando este video. Por consiguiente, muestro el caso que hemos de analizar. De manera de resumen, se precisa. El análisis de la situación, bueno, habla sobre la detención de Ana y la omisión de las autoridades mexicanas para investigar los hechos que se constituyen violaciones a los derechos humanos fundamentales que son reconocidos en los tratados internacionales y rectificados por México. En ese sentido, se exponen algunas consideraciones y para ello se nos plantea, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tus respuestas. En el caso de Ana, vamos a precisar, bueno, pues que a Ana se le violaron ciertos derechos, entre ellos la libertad de expresión y religión, la prohibición de detenciones arbitrarias, trato digno y prohibición de tortura y acceso a la justicia. Comentamos el primero, libertad de expresión y religión. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el artículo 18 del mismo pacto protege la libertad de pensamiento y conciencia y religión. Mientras que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la libertad de pensamiento y de expresión. En caso concreto de Ana, el contenido está basado en cuestiones religiosas que es distribuido por panfletos y no justifica de ninguna manera la restricción legítima conforme a los parámetros internacionales. Por otra parte, la prohibición de detenciones arbitrarias. Aquí se puede indicar el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe las detenciones arbitrarias. En este caso, se expone que Ana fue detenida sin causa válida ni debido proceso. Por otra parte, el trato digno y la prohibición de tortura resalta, puesto que se violó al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Garantizan el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ese sentido, el caso hipotético expresa que hubo burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad y constituyen tratos degradantes. Mientras que respecto al acceso a la justicia, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a un recurso sencillo y efectivo. La omisión de las autoridades estatales y federales viola este principio. Por consiguiente, podemos decir que es responsabilidad del Estado mexicano responder por acción y por omisión. La acción directa es atribuible a los policías que detuvieron arbitrariamente a Ana y la omisión corresponde a las autoridades que no garantizaron el acceso a la justicia conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados 2024. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo cual no se cumplió según el caso hipotético. Por otra parte, en el caso número 2, pues se habla sobre eh, la situación que vivimos con la pandemia, pero en caso concreto paso al análisis, de la situación. Bueno, se emite un decreto por parte del gobernador que vulnera ciertos derechos, entre ellos el derecho a la libertad personal y prohibición de detenciones arbitrarias. El artículo 7
de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie puede ser privado de su libertad de manera arbitraria. Aquí Andrés fue detenido únicamente por no cumplir con una disposición que carece de proporcionalidad, considerando que su situación es de calle. Mientras que el derecho a la igualdad y no discriminación también fue violado, ya que el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza la igualdad ante la ley y la no discriminación. Según el caso hipotético, reseña que Andrés fue tratado de manera indiscriminatoria al no contemplar su situación de vulnerabilidad en el decreto. Mientras que, con respecto a al derecho al honor y a la dignidad, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que se debe proteger el honor y la dignidad. La publicación de su fotografía, es decir, de Andrés, con comentarios peyorativos, violó este derecho. Por consiguiente, la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes. La multa o el arresto resulta desproporcionados y viola los artículos 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, podemos decir en consideras que existe responsabilidad por parte del Estado y argumenta y fundamenta. Hemos argumentado y hemos fundamentado. Por tanto, vamos a responder si se consideran responsabilidad por parte del Estado mexicano. Desde luego que sí, el Estado mexicano es responsable por la emisión de un decreto contrario a los estándares internacionales y por las acciones de las autoridades que aplicaron la medida, incluyendo la publicación de Andrés en redes sociales que agravó más el daño moral. Como punto adicional podemos decir que de acuerdo con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, México debe cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales. Además, el artículo 1 constitucional Cámara de Diputados 2024 obliga al Estado mexicano a prevenir y sancionar los derechos humanos. También se nos pide una conclusión y como conclusión vamos a decir lo siguiente. Estos casos, o al momento de estar revisando estos casos, pues nos pone de manifiesto la importancia de conocer y comprender los tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto donde las acciones del Estado mexicano o el Estado debe tener un impacto directo en la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Aunque los casos planteados son hipotéticos, sin duda que reflejan situaciones que no están ajenos a la realidad, ya que a menudo en el ámbito nacional e internacional se han documentado casos similares de abuso de poder, discriminación, detenciones arbitrarias, negligencias y el acceso a la justicia. Los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no son simples documentos normativos, sino herramientas fundamentales que establecen estándares mínimos para la protección de los derechos humanos en cualquiera de las circunstancias. Por lo que podemos decir que esos instrumentos tienen carácter vinculante para México, que al rectificarlos asume la obligación de adaptar su legislación interna, como ya lo hizo el 10 de junio del 2011, y sus prácticas administrativas para garantizar el respeto y la promoción de estos derechos. Asimismo, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refuerza la obligación al establecer que todas las autoridades deberán de proteger los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cámara de Diputados 2024. En los casos de Ana y Andrés, que fueron expuestos hipotéticamente, se evidencian vulneraciones que transgreden lo individual, ya que presentan fallas estructurales en la aplicación de las normas de los derechos humanos, la detención arbitraria, la discriminación, el maltrato, la negación del acceso a la justicia reflejan cómo la ignorancia o la negligencia
respecto a los tratados internacionales pueden derivar en consecuencias graves, no solo para las víctimas directas, sino también para la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales. Por ello, es importante nosotros conocer como futuros abogados la aplicación de los tratados internacionales, que no es solo un ejemplo académico que está aislado en una práctica, que tiene repercusiones tangibles en la vida cotidiana. En las sociedades democráticas, estos tratados no solo orientan a la actuación del Estado, sino que también empoderan a la ciudadanía, proporcionándoles herramientas para exigir justicia y rendición de cuentas. En este sentido, la formación de derechos humanos debe ser una prioridad para los actores del sistema de justicia, las fuerzas de seguridad pública, los responsables de las políticas públicas y también nosotros como futuros abogados. Sin una comprensión adecuada de los estándares internacionales, se corre el riesgo de perpetuar patrones de abuso e impunidad. Además, el estudio de estos casos hipotéticos son una herramienta que sin duda son valiosas para identificar y reflexionar sobre las problemáticas reales que enfrentamos muchas personas en los contextos de vulnerabilidad. Los ejemplos de Ana y Andrés no son situaciones extraordinarias, al contrario, son escenarios que podrían encontrarse en cualquier lugar de México o también de América Latina. Esas problemáticas demandan no solo una respuesta jurídica, sino también una transformación cultural que fomente el respeto a los derechos humanos en todos los niveles de la sociedad. Por tanto, podemos decir que los tratados internacionales representan una garantía esencial para prevenir y reparar abusos de poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales de protección son instancias vitales que, aunque actúan como última línea de defensa, también contribuyen al fortalecimiento de los sistemas nacionales. Por ello, es importante promover el conocimiento de esos tratados y fomentar su aplicación, no solo como una tarea de las autoridades, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Los, las fuentes de consulta pues fueron todas estas las que recurrimos para dar cumplimiento con lo solicitado. Muchas gracias.